Brotó de repente, como un destello que corta la penumbra, la certeza de que aquel día no se parecería a ningún otro en la corta pero intensa vida de Carlo, porque aunque el pequeño no entendía todavía el torbellino mediático que giraba en torno a su familia, cada gesto, cada mirada y cada silencio de los adultos que lo rodeaban anunciaba que su primer cumpleaños estaría marcado por ausencias que pesaban mucho más que cualquier globo, cualquier tarta o cualquier canción de celebración, improvisada en un salón lleno de luces cálidas. Alejandra Rubio lo sabía desde temprano, incluso antes de abrir los ojos aquella mañana, cuando el móvil vibró con mensajes de amigos, de familiares lejanos y de algunos periodistas demasiado insistentes, pero no de quienes ella, en el fondo, hubiera deseado leer unas palabras. Su madre, Terelu Campos, y la abuela paterna del niño, Mar Flores. Durante semanas había intentado no anticipar el vacío que sabía que se produciría, concentrándose en los preparativos, las invitaciones discretas, la decoración cuidada y la sensación casi mágica de ver a su hijo crecer, descubrir, moverse, reír. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, un nudo se formaba en su estómago. Uno difícil de disolver incluso con la presencia de Carlo correteando por la alfombra con un entusiasmo contagioso que iluminaba cualquier rincón. Se había prometido a sí misma que, pasara lo que pasara, aquel día sería para él, solo para él. Nada de rencores, nada de explicaciones interminables, nada de polémicas externas filtrándose en un hogar que, por fin, sentía como propio. Pero las ausencias se sienten incluso cuando se intenta ignorarlas, se instalan como una sombra silenciosa que acompaña todos los movimientos, cada sonrisa que se fuerza un poco más de lo debido y cada mensaje al que se responde con un luego lo vemos para evitar romperse a mitad de una conversación. Alejandra se encontraba en ese punto intermedio entre la firmeza y la fragilidad, intentando sostener el equilibrio sobre un hilo que parecía tensarse con cada nuevo recuerdo que le venía a la mente mientras supervisaba los últimos detalles de la pequeña fiesta. El salón estaba decorado con tonos suaves, globos blancos y beige que pendían como nubes de un cielo improvisado, fotografías del primer año de vida de Carlo cuidadosamente colocadas en una cuerda iluminada con pequeñas bombillas, y una mesa central donde reposaba una tarta minimalista, coronada por un uno grande y elegante. Era un ambiente íntimo, preparado con mimo, casi artesanal. Y allí, en el centro de todo, Carlo ejercía de protagonista absoluto, vestido con un conjunto sencillo que realzaba sus ojos vivaces y su sonrisa desbordante. Su risa, tan espontánea y cristalina, actuaba como un bálsamo, recordándole a su madre que el amor podía más que cualquier desencuentro. Pero aún así, mientras lo observaba jugar con un cochecito nuevo que le habían regalado, Alejandra sentía que algo dentro de ella vibraba con una mezcla de nostalgia, agotamiento y resignación. Era inevitable pensar en cómo habrían sido las cosas si Terelu hubiese estado allí, sentada quizá en el sofá, mirando al pequeño con ese orgullo marcado por una ternura que pocas veces dejaba ver públicamente. O si Mar Flores hubiera asistido, y aunque la relación entre ambas familias no fuese idílica, al menos Carlo habría tenido a todas sus figuras maternas y paternas en torno suyo. Sin embargo, nada de eso había ocurrido. Ninguna de las dos estaba. A lo largo de la mañana, Alejandra había revisado su móvil decenas de veces, más veces de las que estaba dispuesta a admitir. No esperaba una confirmación de asistencia. Esa conversación había quedado atrás, enterrada en silencios y en distancias que nadie quiso romper a tiempo, pero sí quizá un mensaje, una llamada breve, un gesto. Algo que indicara que, aunque no estuvieran allí físicamente, se acordaban del niño. Pero sólo había recibido notificaciones de felicitaciones impersonales y por parte de ellas, absolutamente nada. La ausencia era total, sin fisuras. A pesar de todo,
Los primeros invitados comenzaron a llegar y el ambiente se llenó de murmullos cálidos, risas, abrazos y comentarios sobre lo grande que estaba Carlo, sobre lo rápido que había pasado el año, sobre lo emocionante que era celebrar algo tan significativo. Hubo fotos, hubo juegos, hubo instantes en los que Alejandra se permitió a sí misma desconectar de la presión externa y simplemente disfrutar. Aunque sabía que muchas de las personas presentes intuían la situación, nadie sacó el tema de forma explícita, tal vez por respeto, tal vez porque todos eran conscientes de que cada familia arrastra sus propias tensiones y que aquel no era el momento para remover heridas. Sin embargo, mientras Carlo recibía regalos y se dejaba abrazar con la inocencia de quien todavía no conoce la complejidad de las relaciones adultas, Alejandra se sorprendía de vez en cuando dejándose llevar por pensamientos más profundos. A pesar de ser muy joven, había aprendido rápido que la maternidad significaba construir una burbuja emocional en la que su hijo se sintiera a salvo, al margen del ruido exterior. Y ese aprendizaje se había intensificado desde su embarazo, un periodo en el que las opiniones ajenas habían sido constantes, algunas más amables que otras, algunas absolutamente desmesuradas. La maternidad, para ella, había sido también un ejercicio de fortaleza, un viaje en el que había tenido que poner distancia a ciertas dinámicas, ciertas interferencias, ciertos comentarios que enturbiaban los momentos importantes. Cuando Carlo nació, todo cambió. Y ese cambio no siempre había sido bien recibido por quienes la rodeaban, especialmente en un entorno tan expuesto y analizado como el suyo. La maternidad la había hecho más selectiva, más protectora, más consciente de lo que quería permitir y de lo que no. Quizá por eso aquel primer cumpleaños tenía tanto peso emocional, porque simbolizaba un ciclo completo, un año entero de decisiones difíciles, de noches en vela, de lágrimas escondidas y risas espontáneas, de amistades que se fortalecieron y otras que se diluyeron, de conversaciones incómodas, de límites trazados con firmeza, incluso cuando dolían. Y entre todos esos cambios, la relación con su madre había sufrido una transformación notable. No un distanciamiento dramático ni un conflicto explosivo, pero sí una serie de tensiones sutiles, acumuladas, que habían derivado en un espacio entre ambas que ninguna estaba logrando cerrar. Alejandra la amaba profundamente, eso era indudable, pero la maternidad la había llevado a tener claridad sobre lo que necesitaba y sobre lo que quería construir para Carlo, y en ocasiones esas decisiones chocaban con la forma de entender la familia que siempre había predominado en el clan Campos. No había reproche, al menos no abiertamente, pero sí una especie de silenciosa expectación, como si cada paso que daba fuese observado con lupa, evaluado, cuestionado. Y eso, sumado a la presión mediática, había convertido el vínculo en un terreno delicado. Con Mar Flores la situación era distinta. La relación no había sido nunca cercana, y las diferencias con el padre de Carlo habían generado una distancia lógica, aunque no exenta de cierta tristeza por lo que eso implicaba para el pequeño. Alejandra había intentado, en la medida de lo posible, mantener un clima cordial, pero la comunicación era limitada y nunca había fluido con naturalidad. Así que, aunque no esperaba demasiado de aquella abuela, en el fondo sí deseaba que Carlo pudiera contar con toda su familia, incluso con esa parte que para ella se sentía más lejana. Mientras los invitados seguían disfrutando de la tarde, Alejandra se tomó un momento para ir a la terraza. El aire fresco le rozó la piel con una sensación de alivio inmediato, casi medicinal. Respiró hondo, dejando que el murmullo de voces dentro de la casa se redujera a un eco suave. Cerró los ojos durante unos segundos, sintiendo como el viento acariciaba suavemente los mechones sueltos de su pelo. A veces, pensó, la vida adulta se siente como una serie interminable de equilibrios precarios. Intentar ser buena madre, buena hija, buena pareja, buena amiga, buena profesional, todo ello sin dejar de ser fiel a una misma. Pero en ese instante, respirando en silencio, entendió que había algo que sí estaba haciendo bien: proteger la felicidad de Carlo. Cuando volvió al interior, encontró al pequeño sentado frente a la tarta, sus ojitos muy abiertos ante las velas que esperaban ser sopladas.
Los invitados se habían reunido alrededor, móviles en mano, sonriendo, listos para cantar. Alejandra se acercó, se agachó junto a su hijo y le susurró algo que solo él escuchó, una frase cariñosa que lo hizo sonreír y estirar las manos hacia la luz temblorosa de las velas. Y entonces todos empezaron a cantar el cumpleaños feliz. El momento fue tan tierno, tan sencillo, tan puro, que por un instante todas las ausencias perdieron peso. Solo existía Carlo, su primer año de vida, su maravillosa capacidad de iluminar todo a su alrededor. Incluso Alejandra, con los ojos ligeramente humedecidos, sonrió con la convicción de que aquel día sería recordado no por quienes no estuvieron, sino por lo que sí se había construido, un ambiente cálido, un círculo de amor sincero, una celebración auténtica. Después de soplar las velas, o, más bien, después de que Alejandra soplara por él mientras él aplaudía, las horas fueron pasando entre conversaciones distendidas, fotos divertidas y regalos que Carlo tocaba con curiosidad infinita. El ambiente era acogedor y, a pesar de la emoción contenida, Alejandra se encontraba cada vez más tranquila. Poco a poco, la tensión del día se disolvía entre risas, anécdotas y el bullicio encantador creado por los amigos más cercanos. Cuando la tarde empezó a caer y la luz dorada del atardecer se coló por las ventanas, algunos invitados comenzaron a despedirse. Una a una, las voces se fueron apagando, las risas se transformaron en abrazos de despedida y la casa recuperó un silencio suave, solo interrumpido por los balbuceos del pequeño que ya mostraba signos de cansancio. Alejandra recogió algunos juguetes desperdigados por el salón, guardó los restos de comida y revisó mentalmente que todo estuviera en orden. La calma del final de la fiesta tenía un efecto balsámico, casi terapéutico. Cuando al fin se sentó en el sofá, con Carlo dormitando en su regazo, el silencio se volvió profundo, íntimo. Ese fue el momento en que dejó que sus emociones afloraran con mayor claridad, sin preocuparse por si alguien la observaba o por mantener una fachada de fortaleza constante. Miró a su hijo dormido, su respiración suave y rítmica, su pequeña mano aferrada a su jersey, y sintió una ola de ternura que disipó de golpe cualquier sentimiento de tristeza o decepción. Aquel día, se dio cuenta, no había sido perfecto según los estándares tradicionales de familia, pero sí había sido perfecto a su manera. Había sido real, auténtico, lleno de amor. Carlo había estado rodeado de personas que lo querían sinceramente, y eso era lo importante. Las ausencias, aunque dolorosas, formarían parte de la historia familiar, sí, pero no serían la base de sus recuerdos. Con el tiempo, quizá las tensiones se suavizarían, quizá las heridas sanarían, quizá las abuelas encontrarían la forma de acercarse de nuevo. O quizá no. Pero lo que sí sabía era que, pasara lo que pasara, Carlo siempre tendría un hogar lleno de amor, estabilidad y cariño. Con ese pensamiento en mente, Alejandra acarició la frente del pequeño y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, dejando que el cansancio del día se disipara lentamente. Las luces cálidas del salón iluminaban todavía parte de la decoración, como si fueran pequeños faros que marcaban el cierre de un día especial. Y mientras la noche se aproximaba, se permitió cerrar los ojos, sintiendo la paz que solo llega cuando se sabe que, a pesar de todo, se está haciendo lo mejor posible. Ese primer cumpleaños, con sus luces y sus sombras, se convertiría en el inicio de una nueva etapa. Una etapa marcada por decisiones firmes, por reconstrucciones necesarias, por la madurez que se gana a fuerza de experiencias vividas y por el compromiso inquebrantable de hacer de la vida de Carlo un viaje seguro, alegre y lleno de amor. Porque al final, más allá de las ausencias, más allá de las expectativas ajenas, más allá de cualquier conflicto familiar, lo que realmente importaba era él. Y en eso, Alejandra no tenía dudas. Carlo siempre sería su prioridad absoluta. Alejandra Rubio organiza con enorme ilusión el primer cumpleaños de su hijo Carlo, una celebración íntima y cuidada al detalle. Desde la mañana siente una mezcla de alegría y un nudo emocional en el estómago, porque sabe que las dos grandes ausentes del día serán las abuelas del niño, Terelu Campos y Mar Flores. A lo largo de la jornada, Alejandra intenta no pensar en ello, revisa el móvil esperando un gesto o mensaje que nunca llega y se esfuerza por mantener el ánimo alto. La fiesta transcurre con amigos cercanos,
risas, fotos y el entusiasmo del pequeño, que ilumina la casa con su alegría. Pero, en silencio, Alejandra recuerda las tensiones familiares, la relación delicada con su madre desde que se convirtió en madre y el distanciamiento natural con Mar Flores debido a la situación con el padre del niño. Aun así, decide centrarse en Carlo y crear un ambiente lleno de cariño. El momento de la tarta, con todos cantando cumpleaños feliz, se convierte en una escena tan tierna que por un instante las ausencias pierden peso. Al final del día, cuando ya todos se han marchado y Carlo duerme en su regazo, Alejandra reflexiona sobre lo vivido. El cumpleaños no fue perfecto según lo esperado, pero sí auténtico y lleno de amor. Las ausencias duelen, pero no definen el día. Concluye sintiendo paz y la certeza de que, pese a los conflictos familiares, está construyendo un hogar seguro y amoroso para su hijo. Carlo es su prioridad, y ese primer cumpleaños abre una nueva etapa marcada por decisiones firmes, madurez y protección hacia él.